El doctor Gil es cirujano pediatra con maestría en ciencias de la salud, egresado del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, subdirector médico del Hospital General de Puebla, Eduardo Vázquez Navarro, del 2019 al 2022, expresidente del Colegio de Pediatría del Estado de Puebla, del 2018 al 2022, académico de número de la Academia Mexicana de Cirugía, AC, y académico numerario de la Academia Mexicana de Pediatría, AC. Es miembro fundador y coordinador del adjunto del capítulo Puebla de la Academia Mexicana de Pediatría, ex tesorero adjunto de la Academia Mexicana de Pediatría y ex tesorero del Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica, coordinador del Comité de Evaluación del Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica del 2020 al 2022, profesor del curso de posgrado de Pediatría y Cirugía con sede en el Hospital General de Puebla, Eduardo Vázquez Navarro, del 2004 a 2020. El ex jefe de la División de Cirugía del Hospital General de Puebla, Eduardo Vázquez Navarro, pertenece al Sistema Nacional de Investigación de Investigadores Nivel 1. Es subdirector de, fue subdirector de Enseñanza e Investigación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla del 2020 al 2022. Exdirector del Hospital General Zona Norte, Bicentenario de la Independencia en la ciudad de Puebla, 2022 a 2024. Actualmente cirujano pediatra adscrito a la División de Atención Quirúrgica del Hospital para el Niño Poblano de los Servicios de Salud del Estado de Puebla. Profesor titular del curso de especialización en cirugía pediátrica con sede en Hospital del Niño Poblano de la UNAM. Autor de más de 40 trabajos publicados en las revistas indexadas de especialidad o coautor de 5 libros de la especialidad. Fellow del American College of Surgeons. Entonces le doy la palabra al doctor Gil Vargas. Adelante con su exposición, doctor, y bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches a todos. Primero que nada, quiero agradecer al capítulo Centro, a donde nos regimos por la invitación. Doctor Javier, al doctor Víctor, muchas gracias. Y primero que nada, quiero también agradecer y la presencia con la venia de nuestro señor presidente, el académico Héctor Villanueva Cliff. Daré inicio a este tema que es enfermedad quirúrgica por maltrato infantil. No omito también dar las gracias a nuestro coordinador del capítulo Puebla, el académico Enrique Girón, no sé si esté por ahí, a quien le mando un afectuoso saludo. Vamos a tocar un tema, enfermedad por maltrato, enfermedad quirúrgica por maltrato infantil. Hemos tratado de trabajar muchas veces en esto y hemos topado con pared. Antes que nada, quisiera yo esto comentarlo, de que siempre uno empieza las pláticas haciendo una serie de declaraciones. Esto fue tomado, esto no lo hice yo, sino lo fue tomado por el doctor Alberto Peña Rodríguez, que es el padre de la cirugía colorectal a nivel mundial, un cirujano pediatra orgullosamente mexicano, y entonces se lo copié a él en el Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica en el 2022. Y siempre decía él muy puntualmente, dice, no tengo conflicto de intereses y no persigo fines comerciales. Los fondos empleados para este trabajo provienen única y exclusivamente de la Gil Vargas Foundation. Esta presentación solo representa mi opinión personal y no de la institución en la que trabajo. La reproducción parcial o total del material de esta presentación es ilegal y sancionado por la ley, además de cárcel, en una prisión federal. La confidencialidad de los pacientes ha sido respetado. Yo declaro que nunca he cometido ningún crimen. Mi licencia médica nunca ha sido suspendida y no soy adicto ni al alcohol ni a las drogas. Decía el doctor Alberto Peña que siempre, no tengo ningún conflicto de interés. Vamos, por el amor de Dios, uno viene con todo el gusto del mundo a hablar un poquito de lo que le gusta, de lo que sea uno metido y se vuelve uno un poquito experto en esto para compartir, como toda la academia, nuestra experiencia y toda la evidencia que tenemos en torno a el maltrato infantil y como cirujano pediatra a la enfermedad quirúrgica. Estos son datos muy generales
del Sistema Nacional de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes en el 2023. Y quiero llamar la atención que México es el segundo país en el mundo donde mayormente se cometen agravios contra niñas, niños y adolescentes. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, contra otra persona o con un grupo o comunidad. Y que Doctor causa... Fred, disculpe que lo interrumpa, no está compartiendo pantalla, ¿eh? No sé si pero que no está No, compartiendo. sí la está compartiendo, se ve ¿Ah, bien, sí? doctor. Ah, Ante. entonces yo no la veo, perdón. Sí, sí está compartida. Gracias, gracias. Gracias, disculpa. No, no se preocupe. Entonces, esta violencia que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos o trastornos del desarrollo. Ojo, aquí voy a tomar en cuenta que cuando nosotros tenemos un niño en donde tenemos la sospecha de maltrato infantil, muy probablemente va a reingresar al hospital en un grado de gravedad terrible e incluso va a llegar a terapia intensiva y probablemente ese niño fallezca. Siempre lo he comentado, que los pacientes que ingresan al hospital es a donde más seguros están. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando estos pacientes salen del hospital, van a tener daños psicológicos y muy probablemente trastornos del desarrollo. Estos son algunos datos duros en torno al INEGI. Entre el 2012 y 2017 fueron asesinados 2.600 menores de 15 años. 42% de todas las lesiones a los menores fueron por un familiar en sus hogares y siendo el origen del maltrato los padres, madres y padrastros. Y estos son los principales agresores. 156 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados por un familiar cercano. 116 niñas, niños y adolescentes murieron por maltrato, abandono o negligencia. Y otro dato que me llamó mucho la atención, obviamente el Estado de México, que es un estado muy grande, se reportan aproximadamente 220 casos, Chihuahua 75 casos y en la Ciudad de México 69 casos. Yo aquí dejo un interrogatorio muy grande porque estos casos generalmente o no los reportamos bien o no están bien codificados en el CIE-10 o estos datos pasan por otro filtro y desde luego este filtro no refleja las cifras reales de maltrato infantil a niñas, a niños y adolescentes. Ojo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Y el artículo 19 nos menciona que es obligación del Estado proteger a los niños de todas las formas de malos tratos perpetuados por padres, madres o cualquier otra persona responsable de su cuidado. Asimismo, es necesario y es una obligación del Estado establecer medidas preventivas y de tratamiento. Yo quisiera preguntarles si en algún momento hemos visto que el Estado se preocupe sobre el maltrato infantil. Esto es un problema muy grave de salud pública y que honestamente se encuentra en el abandono. Y somos pocas las personas que nos interesan la salud y la salud pública de estos pequeños. Y como vuelvo a decir, el niño maltratado, el lugar más seguro es el hospital. Y obviamente hay que cambiar de ese entorno social para que ese niño pueda salir adelante. Como definición del síndrome del niño maltratado, se define como una enfermedad social cuyo único blanco es el niño y está constituido por un grupo de condiciones que alteran el equilibrio físico, biológico, psicológico de un individuo en crecimiento y desarrollo, como consecuencia de un acto voluntario, violento o no, y que es infligido por alguien que se ha encargado o debe de encargarse de su manutención y cuidado. En primera línea está padre y madre. Sin embargo, en nuestra sociedad, como está sufriendo una serie de cambios muy importantes,
quien está a cargo del niño pudiera ser son los abuelos, padrastros, tíos, y entonces ese niño que generalmente va a ser, el cuidador fue maltratado, va a perpetuarse porque es la única forma de interactuar con ese menor de edad. Algunos datos históricos, y esto me remonto, a mí me tocó la última parte de ya incluso jubilado, el doctor Manzano en Centro Médico Nacional Siglo XXI, y que él llegaba a las sesiones de rayos X. Los primeros reportes de maltrato infantil se hicieron por parte de radiólogos en donde ellos vieron en las placas tanto de abdomen, de huesos largos, de tórax, la gravedad del maltrato y la necesidad de un diagnóstico oportuno. Y fueron las primeras personas en reportar en México el maltrato infantil. Ya es muy bien sabido que a partir de 1998, el grupo del maestro Loredo Abdalá, pues integró la clínica de atención integral al niño maltratado y que hasta la fecha el maestro la lleva de forma adecuada y como todo en esta vida, alzas, bajas, pero se sigue llevando esta clínica por parte del maestro Loredo Abdalá. Vamos a continuar y a manera de conclusiones lo que hemos tratado de hacer en Puebla en torno a el maltrato infantil. Aquí le podría yo llamar la tipología de la violencia o del maltrato. La violencia podría ser infringida, en donde, pues bueno, el niño tiene un comportamiento suicida, perdón, o va a ser un autoabuso. En la gran mayoría de los niños y generalmente en personas vulnerables que vamos a ver a continuación, la violencia es generada de forma interpersonal, ya sea por la familia, por la pareja o la misma comunidad. Y nuestros grupos vulnerables, pues bueno, es el niño y puede ser la pareja quien desarrolla o un adulto, ya sea conocido o desconocido, en cuanto al efecto blanco que genera ese maltrato. De las primeras personas en hablar de enfermedad quirúrgica por maltrato infantil está el doctor Baez Herrera, que él empezó a reportar sus casos en el extinto hospital, bueno, el hospital existe, el Hospital Moctezuma, pero era antes del Departamento de la Ciudad de México, ahora de los Servicios de Salud de la Ciudad de México. El doctor Baeza llamó a la enfermedad quirúrgica por maltrato infantil como un complejo sintomático que aparece después que el maltrato de tal naturaleza hace que haya pérdida de una solución de continuidad y función de cualquier órgano o sistema del cuerpo humano y que para tratarla exige una intervención quirúrgica. La gran mayoría de intervenciones quirúrgicas que realizamos cirujanos pediatras por maltrato, desafortunadamente son tardías cuando el niño está ya muy deteriorado hemodinámicamente y generalmente se reporta que de 10 niños maltratados y que tengan una enfermedad quirúrgica por maltrato infantil, esos niños 7 van a morir y 3 los daños pueden ser menores, dado que empieza el maltrato desde un traumatismo craneoencefálico, fracturas de huesos largos, trauma de tórax, trauma de abdomen, ya sea un trauma renal, un trauma esplénico, un trauma de índole hepática. Los elementos básicos para que ocurra el maltrato infantil es tripartita. El menor es un menor especial. El adulto lo reportan como un adulto especial. ¿A qué me refiero este adulto especial? Generalmente este adulto especial fue maltratado. Entonces, viene la cadenita, como lo menciona el maestro Loredo Abdalá, en donde se viene arrastrando un problema heredofamiliar donde este adulto fue maltratado y no sabe otra forma de educar a un menor más que maltratándolo. Y en la gran mayoría de las ocasiones existe un factor detonante. ¿Cuál sería el factor detonante para que ese niño sea maltratado? El factor detonante es alcoholismo, drogadicción
y todo lo que conlleva a toxicomanía. Entonces, el detonante de esto siempre hay algo que está detrás. Ojo, el niño grande es difícil, es decir, va a haber violencia en una niña, en un adolescente, va a haber violencia, sí, generalmente puede haber ahí abuso sexual, pero en la enfermedad quirúrgica por maltrato infantil, generalmente la población vulnerable va a ser un lactante o un preescolar. Y son niños que aún no aprenden a hablar. En la gran mayoría de ocasiones son niños con enfermedades crónicas. Y otro tanto son niños con capacidades diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser un niño que tenga una trisomía 21 y entonces esa trisomía 21 y es un niño especial. Entonces ese niño es vulnerable. Se han reportado factores de riesgo para el maltrato, como el aislamiento social, la falta de apoyo familiar, la dependencia de sustancias químicas, la violencia doméstica y se ha reportado un bajo estrato social. Sin embargo, lo hemos visto que también en estratos sociales altos hay maltrato infantil y la misma omisión de cuidados o las mismas personas en contra de las vacunas yacen a su menor con un maltrato, porque la omisión de cuidados está reportado como un maltrato infantil. Aquí siempre es muy importante hacer una anamnesis muy cuidadosa. Siempre tiene uno que conocer el mecanismo de trauma. Le llamamos la cinemática del trauma. Hay que saber que el niño o el preescolar o el lactante es una caja, es una caja muy vulnerable con órganos muy pequeños y que por desaceleración va a haber algunos problemas o van a tener problemas y entonces van a estar vulnerables desde el vaso, riñones porque no tienen una gerota que los protege, los órganos van a ser, las fijaciones van a ser laxas, el duodeno, y que se puede, y que puede fracturarse, romperse y haber un trauma. Entonces, la cinemática del trauma es muy importante. Debemos de buscar datos que sugieran malos tratos físicos. Hay que explorar perfectamente bien las extremidades, que no haya equimosis, generalmente en la espalda o en los glúteos, niños marcados con nalgadas, con cinturonazos, eh, desgarros del cuero cabelludo. Y cuando nosotros interrogamos al cuidador, generalmente el relato es poco convincente. Es un relato que está fuera de la realidad. Y otro dato muy importante es que no van al hospital de forma inmediata, sino hay una demora en buscar atención médica. Cuando ya lo ven muy, muy grave ese niño, es cuando buscan la atención en un hospital. Y algo que yo siempre he comentado es que el relato de un mecanismo de lesión va a ser completamente incompatible con el estadio evolutivo de ese menor. Nos hemos tocado, hemos tenido niños con lesión renal, con una abulsión renal, y te dice el cuidador, es que se cayó de la escalera. Ok, y haces una tomografía o tomas un ultrasonido y ves un trauma renal grave con una avulsión, un trauma renal grado 5 y que tienes que entrar a quirófano. O te están diciendo se cayó de la silla y el niño viene con aire libre subdiafragmático, con una lesión en donde dices está perforado. Entonces, los relatos son explicados por parte del cuidador no son compatibles. Es decir, no hay una hilación de forma adecuada entre el estado evolutivo del niño y las condiciones o las condiciones hemodinámicas de ese menor. Existen lesiones asociadas al maltrato infantil. Los niños pueden llegar
con arrancamiento de cabello, fracturas de bóveda de cráneo, fracturas de base de cráneo, es decir, con traumatismo craneoencefálico. Cuando son sacudidos esos menores, pueden haber desprendimientos de retina, fractura de huesos largos, hemorragias subdurales, y esto en niñas, generalmente en niñas más grandes, las quemaduras en cualquier parte del cuerpo. Y ahorita vamos a ver a continuación una serie de casos que hemos tenido oportunidad de atender. A nivel pulmonar, contusiones pulmonares, es decir, los niños son sacudidos, son golpeados, trauma hepático, esplénico, renal y pancreático. Perforaciones intestinales, hay que tener en mente, como les dije, que las fijaciones en el menor son muy laxas y entonces se puede perforar el duodeno, se va a perforar cerca del ángulo duodeno-yeyunal y a nivel de la válvula ileocecal o en ilion distal. Fracturas costales, hemoneumotórax, lesiones y desgarros genitales, ascitis quilosa y quilotórax. Como les comentaba yo, si nosotros conocemos la cinemática del trauma, y estoy hablando aquí en trauma en general, y no en trauma por maltrato, sino si nosotros conocemos la cinemática del trauma, podemos entender la valoración primaria del trauma. ¿A qué me refiero con esto? Si el menor sufre un golpe violento sobre la pared anterior del abdomen y la columna vertebral, entonces ese intestino va a ser machacado. Entonces, muy probablemente vamos a tener una perforación intestinal. Si es por desaceleración, el tronco del niño está en reposo y es bruscamente movido de su posesión. Entonces va a tener desgarros de los sitios de sujeción. Muy probablemente va a haber aquí daño en la circulación del intestino. Y cuando es por compresión, pues vamos a tener un trauma visceral por una víscera pletórica y va a reventar en su punto de menor resistencia. El primer trabajo que nosotros tuvimos oportunidad de reportar, y lo tenemos escrito en la Revista Mexicana de Pediatría ya hace unos ayeres, reportamos 10 casos. Reportamos 10 casos en donde vimos los desenlaces, los desenlaces de esos niños, en donde de estos 10 casos, pues tenemos una mortalidad del 20% y también estudiamos el tipo de familia que están, en donde están expuestos estos pequeños. Los voy a desglosar a continuación. Este es el caso número 1 en donde el niño nos llega al Hospital para el Niño Poblano, nos llega ya prácticamente fallecido. Es un lactante de 3 meses, un lactante femenino, en donde viene con un hemoperitoneo secundario, un trauma esplénico. También este niño tenía en la extremidad inferior izquierda una fractura de fémur. Y también vemos a nivel perineal en donde el niño tenía una serie de escoriaciones y una lesión en hemicinturón. Este niño llegó, como les digo, fallecido al área de urgencias. Este es un caso que tuvimos oportunidad, lo operé demasiado tarde porque no tuvimos la oportunidad en donde Fiscalía nos dijo que lo operáramos ya demasiado tarde. Este es un niño de 8 años de edad. Los padres estaban en Estados Unidos, el niño estaba cuidado por una tía y por la pareja de la tía. Lo metimos a quirófano, este niño fallece en la terapia intensiva, tenía datos de abdomen agudo, secundario una perforación intestinal a 30 centímetros del ángulo de Treitz y choque mixto. Este niño, cuando yo hablé con los cuidadores, se me vinieron encima y prácticamente, gracias a trabajo social, nos salvamos porque inmediatamente estas personas se fueron a prisión y que creo que todavía siguen y años después nos volvieron a llamar para reafirmar lo que habíamos comentado porque pedían que se les redujera la sentencia. Este es un chiquito que llegó al Hospital General del Sur en Puebla de 2 años
con un trauma renal izquierdo, prácticamente con una abulsión renal, como vemos aquí en la tomografía. El chiquito venía con golpes costales del lado izquierdo, una zona equimótica prácticamente en todos los flancos, y pues le hicimos una nefrectomía. Una nefrectomía, afortunadamente el niño salió vivo y el tipo de familia es reconstruido. Esta es una niña en donde no tenía papás, era cuidada por la madrina. Esta madrina la prostituía, tenía 14 años de edad, venía con quemaduras de cigarro en las extremidades inferiores, venía también en los senos con lesiones muy importantes, venía con un desgarro del pezón. La tuvimos oportunidad de tratarla porque hizo una celulitis muy terrible, entró cirugía plástica para reconstruir el seno, y afortunadamente esta niña pasó a cargo del DIF. Esto es algo que nos pasa mucho en nuestro medio, que perdemos el control, el seguimiento de estos pacientes, pero hasta donde yo me quedé con esta niña, pasó a cargo del DIF. El segundo paper que tuvimos oportunidad de hacer fue en la unidad de quemados de los servicios de salud, la unidad pediátrica de quemados, en donde vimos la frecuencia y las características de niño maltratado en pacientes con quemaduras. Y entonces lo que nos llamó mucho la atención es que la gran mayoría de las lesiones pudieron haber sido prevenibles y fueron lesiones fatales. No se tuvo un diagnóstico concreto. Las quemaduras que tuvieron a nivel genital, incluso a nivel de los glúteos, fueron niños que los metían prácticamente a un caso y fueron atendidos. De estos pacientes, tuvimos que maltrato físico en 15%, sexual en 15%, psicológico tuvimos un 8% de los casos. Hemos tenido también oportunidad de reportar nuestra serie. Esto es un boletín, si no mal recuerdo, fue en el bienio del doctor Perea, en donde tuvimos oportunidad de reportar una serie de casos y una serie un poco más ampliada de los 10 anteriores. A mí me ha gustado mucho, a mí me llama mucho la atención porque los españoles hacen flujogramas muy bonitos y no tienen pacientes. Entonces tienen mucho tiempo para estudiar. Y entonces hacen flujogramas, y esto a mí me gustó mucho. Este es un manual clínico de urgencias pediátricas de un hospital de Andalucía, en donde si sospechan maltrato, entonces, ¿qué es lo que hacen? Exploraciones complementarias, piden análisis de sangre, si de niños menores de 2 años, orina, serie ósea, revisan el fondo de ojo por los desprendimientos de retina. Si el niño hay estabilidad, hacen prácticamente un scan cefálico hasta el abdomen, y de acuerdo a los hallazgos, pues entonces ya si hay sospecha de maltrato, pues bueno, ya ellos llaman a las autoridades competentes. En el caso de nosotros, es muy difícil que tú digas es maltrato. Hay una sospecha de maltrato, lo que hacemos es hablar con trabajo social habla fiscalía, y fiscalía desafortunadamente llegan demasiado tarde, y es poco lo que se puede hacer. Es muy difícil en nuestro medio decir si efectivamente fue maltratado porque no nos consta. Y en algunas ocasiones que tuve oportunidad de hablar con el mismo DIF en fiscalía, alguna autoridad competente en el estado de Puebla me dijo: doctor, no pierda tiempo, ¿para qué reporta esto si no hay golpes y no hay un indicio de un golpe grave? Esto nunca va a llegar a nada. Y esto me dolió muchísimo, porque una autoridad importante en el estado de Puebla no te puede contestar esto ante una evidencia de un maltrato infantil, en donde tenemos que hacer algo por estos niños, en donde la repercusión social, psicológica, psiquiátrica que tienen estos chiquitos es muy importante. Como se los comenté hace unos minutos, el lugar más seguro para los niños maltratados es un hospital. Pero
la obligación es tratar de sacarlos de ese ambiente nocivo para que ese niño pueda salir de ese círculo vicioso de maltrato infantil. Y eso es lo complejo. Hemos tratado de generar en el niño poblano la clínica de maltrato infantil. Estamos ahora sí remando contracorriente. Está un ortopedista pediatra, están yo dos, tres trabajadoras sociales que nos están apoyando. Necesitamos también el apoyo de las autoridades competentes, en este caso el DIF, que nos apoye con las visitas domiciliarias y que no se pierda esos pacientes. Tuvimos un paciente, un niño de 7 años, en donde la abuela y la mamá le pedían que se comieran su propio excremento porque el niño hacía mucha popó. Ese niño lo hablamos con la mamá, hablamos con la abuela, tuvimos 2 años de seguimiento con ese pequeño. Desafortunadamente el niño creció y ya no sabemos absolutamente nada de ello. ¿Qué problemas tienen los niños a largo plazo con un maltrato? Pues obviamente, pues es muy probable que si tienen un traumatismo craneoencefálico que tengan deterioro neurológico y desde luego las consecuencias para la salud en un trauma de tórax, abdomen y de las extremidades. Desde luego, si una niña o un niño fue violado, pues obviamente va a tener problemas con su salud reproductiva. Son niños que muy probablemente van a tener disfunción sexual. Hemos visto niños que van a tener enfermedades de transmisión sexual, a pesar de que esté en boga todos los códigos 046, tanto en adultos como en los niños, pues seguimos todavía teniendo una serie de problemas, embarazos no deseados, problemas de salud reproductiva, esterilidad. Las consecuencias psicológicas, como les comenté, pues son importantes porque ese niño, pues muy probablemente si no lo sacas de ese ambiente nocivo, pues va a abusar del alcohol, de drogas, va a tener una alteración en la capacidad emocional y cognitiva, va a ser un niño depresivo, ansioso, con una baja autoestima, va a tener sentimientos de vergüenza, culpabilidad y algo que también hemos visto, que el desempeño escolar seguramente va a ser deficiente por la misma forma de ese niño, cómo va a estar comportándose frente a la sociedad. Un estrés postraumático y desde luego en muchas ocasiones hemos tenido oportunidad de hablar con psiquiatría porque estos niños tienen comportamientos suicidas y desde luego hacen daños autoinfligidos. A largo plazo, en cuanto a su salud, cáncer, enfermedades pulmonares crónicas, síndrome de colon irritable, cardiopatía isquémica y enfermedad hepática. A raíz de todo esto, ha crecido, pero ha crecido, yo siempre he dicho, de dientes para afuera, pero no con el corazón en la mano. Y como lo pongo en este niño, no solo los golpes duelen a un menor de edad. ¿Cuáles son las secuelas del maltrato infantil? ¿Cuántos de nosotros no hemos eh, llevado a los hijos o jalado a los hijos? Te estás portando mal y todo lo que conlleva. Estamos hablando de una fuerza mayor de un adulto o un niño. Desafortunadamente es poco lo que se ha hecho en torno al maltrato infantil, a pesar de que el 25 de abril es el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil y hemos tratado de apoyarnos, ayudarnos y seguir protegiendo a los menores de este gran problema de salud pública. ¿Qué quiero tener con esto? ¿Qué quiero llevar con esto? Hemos hablado con autoridades en el estado de Puebla. En alguna ocasión, una persona muy importante, comisionada de salud, me dijo, ¿cómo, doctor Gil, cree usted que yo voy a decir que en el estado de Puebla hay tantos niños maltratados y que hay muchos niños que golpean? Por el amor de Dios, políticamente me van a matar. Le dije, señor, mejor cambiemos el enfoque y decir que ustedes están haciendo algo con una clínica de maltrato infantil para evitar todas las secuelas. Es la misma idea planteada diferente en donde usted va a quedar muy bien como la persona responsable de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado. Me dijo, no me convences, Gil.
Le he hablado, le he vuelto a hablar. En estos días he llamado con la actual comisionada de salud, le he pedido que entre a estas pláticas, pero pues desde luego como está en nuestro país, espero no afectar a nadie, pero nuestro país está viviendo momentos terribles, no solo en el ámbito de la salud, sino en términos generales. A manera de conclusión, yo lo pongo de aquí, del lado derecho. Las niñas no se tocan, no se violan y no se matan, ni los niños. De manera de conclusión, este tipo de problemas recurren. Este tipo de problemas son comunes. Ingresan los niños día a día a los hospitales y cada día peor, en condiciones más críticas. Nuestra obligación es hacer la denuncia a las autoridades competentes y explicando a la familia la importancia de ello. Siempre he dicho que tenemos que programar en los hospitales un plan de rehabilitación física en conjunto con un apoyo psicológico y psiquiátrico con todos los menores. Debemos, y esto es una obligación de cualquier personal de salud, tener un equipo multidisciplinario que tiene la obligación de dar el seguimiento a ese niño con visitas domiciliarias, qué pasó, cómo te fue con el PAIDO, cómo te fue con el psicólogo, fuiste a tu consulta, te quitaron los puntos. Y desde luego, es una obligación, y sí de las autoridades, modificar hasta donde sea posible el medio sociofamiliar hostil según las circunstancias. Considero que fomentar la creación de centros de apoyo para las familias vulnerables, como las asociaciones de padres maltratantes, es muy importante. Y este punto, yo lo comenté al actual comisionado de salud del Congreso del Estado. Quita cifras, no te metas en cifras, pero dale apoyo a estos padres que fueron maltratados para que no sigan ese mismo círculo vicioso. Muchas gracias. Dejo el foro abierto para preguntas, para comentarios. Muchísimas gracias, doctor Gil, muy amable. Realmente creo que nos pone el dedo en la llaga de este problema tan serio que creo que todos hemos tenido la oportunidad de ver algunas veces. Yo trabajé 10 años en urgencias también en La Raza y vimos casos y reportamos casos de este tipo. Y entonces, pues nos deja como que tres compromisos a todos los que estamos aquí, que somos la gran mayoría pediatras, ¿no? Primero, reportar cualquier sospecha, que es importantísimo. Segundo, dar el seguimiento, como usted decía, que es también muy importante. Y tercero, pues tratar de cooperar o crear la posibilidad de crear centros de atención para el maltrato en muchos lugares. Y voy a permitirme leer dos comentarios del doctor Martín Meléndez Romero, que dicen, buenas noches, un comentario. En Guadalajara, por presión ciudadana al Poder Legislativo, se creó el Consejo Estatal de Atención de Violencia Familiar, que obliga al Poder Ejecutivo a crear los centros de atención y protección a niños y mujeres por violencia intrafamiliar, conocido como CEPAVI, otorgando fondos para prevenir y atender a los niños. Para atenderlos se cuenta con la Ciudad Niñez, que es un edificio que cuenta con abogados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, cocina y tiene convenios de atención hospitalaria con las instituciones públicas y privadas. El segundo comentario del mismo dice, a nivel de prevención se cuenta con educadores, difusiones públicas, etcétera. Lo cierto es que se siguen atendiendo niños con todo tipo de traumas por violencia familiar. Con lo anterior expongo que es un problema complejo, multifactorial y que presionando al gobierno se puede lograr una mejoría en los servicios a la niñez. Creo que es un ejemplo muy importante para todos nosotros lo que están haciendo allí en Guadalajara y que deben abrirse estos centros en otros lugares, pero pues nosotros que tenemos una idea y conocemos algo del problema, quizá pudiéramos tomar alguna parte de la presión, como dice él, a los legisladores para que se abra este tipo de centros de atención, ¿sí? No sé si haya preguntas, El doctor Vigueras levantó la mano. a ver si es Adelante, tan doctor amable, Vigueras. doctor Villeras. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Adelante. Bien, soy el doctor Alfredo Vigueras. Trabajé
muchos años en el Hospital para el Niño del DIF. Y mi interés por el niño maltratado se inició cuando yo era médico residente en el Hospital Infantil de México. Ahí conocí al doctor Joaquín de la Torre, que había llegado a Estados Unidos y fue de los primeros que empezó a mostrar interés por el niño maltratado. Luego siguió Jaime Markovich, que también se dedicó muchos años a este estudio, y después a Loredo Abdalá. Y bueno, cuando salimos del hospital y nos localizamos en Toluca, tuvimos ese interés. Hicimos un grupo de atención al niño maltratado y su familia, que bueno, teníamos todo el equipo en el DIF de aquella época, en donde había cirujanos, había ginecobstetras, había psicólogos, había abogados, había todo un equipo que pudimos conjuntar. Y realmente el problema es muy complejo, definitivamente, y hay que hacer mucha sensibilización tanto al personal médico, a los médicos residentes que están en urgencias, sobre todo, sobre cómo sospechar la posibilidad de que estos niños sufren algún tipo de maltrato. Porque yo creo que cuando llegan a, como nos presenta el doctor Gil, a este grado de gravedad, ya estamos perdiendo tiempo y hemos llegado tarde. Seguramente que muchos de estos niños que él nos presentó habían acudido a algún otro centro y habían manifestado no una gravedad tanta, sino sí ya algún tipo de lesión. Y es ahí donde el médico que ve por primera vez el niño debe tener esa curiosidad. Pero aquí también hay que sensibilizarlos, porque nosotros teníamos que luchar en contra de algunos médicos que no se querían meter en problemas, Claro. que no denunciaban, que porque esto era muy difícil y que no se querían ver envueltos en procesos jurídicos y todo. Pero nosotros, a través del Consejo Jurídico del propio DIF de aquella época, pudimos hacer un convenio de una declaración de hechos, que no era una acusación formal, pero una declaración de hechos de cierto tipo de lesiones. Y ahí comenzaba a hacerse toda una investigación. Nos tuvimos una gran oportunidad de tratar más de 200 niños, pero les tratábamos de manera integral, ¿sí? Les veíamos desde el punto de vista físico, psicológico, social, jurídico, y hacíamos todo una rehabilitación, por decirlo de alguna manera. Y tratábamos, como decía el doctor Gil, el mejor sitio es el hospital. Yo creo que no, estoy en contra. El mejor sitio es un hogar sustituto, a lo mejor, durante algún tiempo, mientras la familia acepta este apoyo de poder resolver ese problema. Porque como él bien lo decía, y el doctor Loredo también lo confirma, esto viene por generaciones, generalmente vienen 3 generaciones antes. Entonces, a veces hay una pues costumbre, y mucha gente lo ve así, que pues es parte de la autoridad del papá con el hijo o del padrastro, en fin, en la forma de autoridad, pero esto es completamente falso, ¿no? Y yo creo que lo importante aquí es la prevención también. Hay que hacer programas de prevención del buen cuidado del niño, de la educación del niño, y bueno, todas estas leyes que se han estado elaborando, pues realmente yo estoy de acuerdo, no han servido de mucho y tenemos que intensificar más. Afortunadamente, nuestro programa de la atención del niño maltratado y su familia prendió un poquito y luego se hizo de manera no solamente del DIF, sino de todo el sistema de salud del Estado de México, y luego se convirtió en un programa ya del propio DIF con ya hacer clínicas en diferentes sitios. Uno muy grande estaba en Nezahualcóyotl, precisamente donde nos apoyaba Loreto Abdalá con su clínica de maltrato. No lo iniciamos en el 90, él lo inició en el 98, o sea, le ganamos un poquito, pero como somos muy amigos, pues sí nos apoyó mucho en este aspecto, y sí, logramos que se creara una cosa que era de la defensa del menor también. Y había un grupo de jurídicos que hacían convenios con los ministerios públicos, porque hay que sensibilizar a los ministerios públicos, precisamente como decía el doctor Kiel. El Ministerio Público también debe estar bien sensibilizado para que no haga cosas como él nos ha explicado. No, hay que hacer la denuncia de hechos. Que resulte o no resulte, esa es otra cosa. Pero yo creo que sí debemos actuar de una manera muy preventiva. ¿Por qué no dar lugar a que lleguen, como nos presentó el doctor, varios casos ya muertos? Y esto era una cosa que teníamos muy en mente.
hay que detectarlo a tiempo porque el siguiente va a llegar muerto. Y así era. Si no lo detectábamos y no lo denunciábamos de hechos, al próximo que llegaba, llegaba muerto. Y nos vimos también muchos niños con este tipo de lesiones como él lo comenta, ¿sí? Entonces sí, hay que tener primero interés, como lo tiene Gil y como tuvimos muchas gentes en nuestra época, pero también sensibilizar en el sitio donde trabajamos. Y luego a las autoridades jurídicas que entiendan la problemática, ¿sí? Y fue tratar de conformar un grupo. Este grupo lo hacíamos fuera de nuestro horario de trabajo y fuera de nuestras obligaciones de trabajo. Cada uno tenía diferente área de trabajo, pero nos juntábamos cada semana para discutir y para analizar todos los casos de niño maltratado que se presentaban en el curso de la FENAM. Esto está publicado en el libro este de pediatría del doctor Martínez y Martínez. Ahí lo pueden ustedes consultar nuestra experiencia. Yo creo que es una plática muy ilustrativa. Felicito al doctor Gil que tuvimos la oportunidad de trabajar con él, ahora con Calva, ahí en la academia. Y bueno, pues qué bueno que está trabajando y que pues tiene interés en esto. Yo sí le insisto que debe seguir con esto, pero hacer grupos más compactos, que no sea él solo, sea un grupo de gente que apoye y que de alguna manera sí resuelva. Nos tuvimos una gran experiencia que sí pudimos rehabilitar no solamente al niño, sino a la familia. Muchas Es gracias. un comentario. Muchísimas gracias, doctor Vigueras, muy amable. Tenemos también la participación del doctor José Antonio Márquez y después el doctor Arturo García. Adelante, doctor Márquez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Buenas. la verdad es que de mi experiencia yo soy endocrinólogo de adultos, pero bueno, en provincia es común que a veces el endocrinólogo de adultos tiene que ver también niños y viceversa. Digo, porque no hay tantos especialistas de esta área. Dos comentarios, a veces una talla baja en los niños puede ser la primera manifestación de ser un niño maltratado y es una de las patologías que tenemos que estar descartando, sobre todo cuando hay estigmas físicos y tenemos el apoyo ahí en esa parte, como bien comentan, de psicología, de psiquiatría, paidopsiquiatría, para que nos ayude con esa situación, ¿no? Muchos de estos niños también tienen trastornos de sueño y eso impide una buena liberación y secreción de hormona de crecimiento. Por otra parte, también dentro de la perspectiva, cuando uno maneja adultos, a mí me toca, por ejemplo, manejar algunos pacientes en la clínica de acromegalia. Recuerdo el caso de un paciente que ya tenía como 2 intentos de suicidio y ya platicando con él la historia clínica y por algunas cuestiones, él me comentó que en la infancia él había sufrido de abuso sexual durante su infancia y él pensó que de alguna manera eso había contribuido a todas las deformaciones físicas propias de la acromegalia, ¿no? En ese sentido. Y nunca tuvo una valoración previa de psicología, de psiquiatría, y entonces yo creo que sí es importante en ese sentido, a veces en las patologías, aunque sean de adultos, tratar de buscar qué más hay en la niñez, qué otro detonante o factor pudo haber tenido ese paciente para estas alteraciones que presenta actualmente. Básicamente esos son mis comentarios y les agradezco mucho la invitación. Gracias. Gracias, doctor Márquez, muy amable. El doctor Arturo García Galicias quiere participar, si es tan amable. Y muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, Gracias. Primero, felicitar al doctor Gil. Me congratulo de que sea mi compañero en el capítulo Puebla de la Academia. Creo que algo comentaba acerca de que efectivamente en nuestro país vivimos tiempos difíciles. Es verdad, estamos viviendo las consecuencias de muchos años de neoliberalismo y de disolución de valores familiares y de la familia en sí. Y esto, desde luego, acarrea con problemas de maltrato infantil, y no solo el maltrato físico que ahora tan ilustrativamente nos trató el doctor, sino desde el maltrato psicológico y el maltrato por abandono. Me parece que tenemos la capacidad suficiente nosotros como pediatras, primero, para empezar a cambiar la cultura. Tenemos que hacer visible este problema y cómo, pues siguiendo el ejemplo del doctor Gil, publicando los casos que tenemos, tanto como casos individuales como series de casos o inclusive con algunos tratamientos, ¿no? Que sean novedosos. Recientemente en nuestro país se abrió la especialidad
en la subespecialidad del pediatra del niño maltratado en el Nacional de Pediatría. Entonces, tenemos que nosotros como pediatras que hacer visible esto y dentro de los colectivos como la CONAPEME, la sociedad de los colegios, la misma academia, que la academia, recordemos que es un órgano consultivo de la Secretaría de Salud, y poner el dedo en la llaga y hacer la roncha y ser la piedra en el zapato de las instancias para llamar la atención de la falta que hacen estas clínicas del niño maltratado, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Me parece que no debemos esperar a que el gobierno o la Secretaría de Salud lo haga por nosotros. Tenemos que empezar nosotros y cambiando la cultura sería algo muy bueno. Felicitar nuevamente al doctor Gil por una excelente presentación y agradecer esta oportunidad. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctor García, muy amable. Tengo varios comentarios aquí que voy a leer y luego le voy a dar también la palabra al doctor Huerta que nos está pidiendo. Hay una pregunta que dice Ernestina Moreno, ¿qué es un código 046? Luego el doctor Eduardo Hernández Lara dice, debiera instalarse clínicas de maltrato en los hospitales multidisciplinarias, como bien lo dices, Manuel. Así se detectarían oportunamente casos y tendrían quizá mejores pronósticos. Felicidades por la charla. Luego, María Guadalupe Carranza nos dice, gracias, excelente tema. Si es un problema, en el medio privado es muy complicado. Se denuncia, pero ya no hay seguimiento. Varias felicitaciones y excelencia. Luego nos dice Georgina Pulgar, han tirado en lugares públicos a lactantes y recién nacidos. ¿Qué solución podría tener? Es pregúntale a los de 100,000 pesos, ¿no? 100 millones. Y Elizabeth Asimba Ramírez dice, muchas gracias por la plática. Tenemos mucho que hacer sin duda alguna. Eh, Brisilia Choque dice, excelente disertación, saludos desde Bolivia. Nos visita, bienvenida. María Guadalupe Carranza dice, como comenta el doctor Gil, el problema es el Ministerio Público. Y si quiere le dejo, nos responda a esto, que pase el doctor Huerta y tengo uno o dos más por aquí, uno muy largo. A ver si nos gusta el doctor Gil contestar una o dos preguntas de por ahí. En cuanto a lo ¿El que código? el código 046 es de violencia sexual. Es una Ok. norma oficial mexicana que ya está perfectamente bien estudiada en torno a la violencia sexual, incluso anticoncepción de emergencia, la premedicación y todo el manejo. Está completamente a la mano. Entonces, digo, aquí que en esto los llevan de forma adecuada los urgenciólogos de adultos y desde luego también en los hospitales pediátricos, pues la gente que lleva urgencias. A eso se refiere. Yo quiero agradecer todos los comentarios de compañeros, de amigos, de compañeros amigos, de compañeros de trabajo y desde luego a todos y de gusto que estemos hasta a Bolivia. Muy bien, doctor Huerta, si eres tan amable. Sí, muchas gracias, doctor Novales, doctor Manuel Gil, felicidades. Y me congratulo de que la academia esté abordando estos temas, pero a lo mejor voy más allá. Experiencia vivida, yo tuve la oportunidad de trabajar por 24 años en el Estado de México, en el Hospital Gustavo Vaz Prada del ISEM. Solamente que me tocaba atender la guardia acumulada en los fines de semana, opcionalmente los viernes en la noche. El problema que se detecta, yo lo dejé en 2019, no sé si ya se corrigió esta parte, pero espero que sí, que los niños que llegaban con signos o síntomas que sugerían maltrato infantil, los hospitalizábamos. Solicitábamos rápidamente, hacíamos la denuncia a través de trabajo social, el peritaje tardaba en llegar. Y desafortunadamente cuando se hacía el peritaje ahí venían los principales problemas, porque los peritajes no siempre coincidían con lo que se describía por parte de los médicos en el historial clínico y las evidencias fotográficas de los pacientes. Y otro problema que también se establecía era que no había esa retroalimentación para ver cómo iban los procesos relacionados con la denuncia de maltrato infantil. Entonces aquí veo grandes lagunas que justamente pensando en la academia como órgano asesor oficial de la Secretaría de Salud Federal, pues revisar las leyes y si las leyes están incompletas, si las leyes están truncas en algunos aspectos de lo que es niñas, niños y adolescentes,
los derechos de los niños, las niñas, niños y adolescentes, las políticas de igualdad sustantiva, de equidad de género, de violencia domiciliaria, en fin, todo lo que sea relacionado con violencia, pues habrá que revisar la profundidad y hacer nuevas propuestas que realmente permitan el castigo, la sanción para la gente que maltrata, pero con penas que verdaderamente sean severas. No se puede permitir que un niño o un menor de edad sea abusado. Entonces, en este sentido, creo que este tipo de evidencias como las que presenta Manuel Gil, las que existen, como dice el doctor García Galicia, publicadas a título personal, casos clínicos, series de casos, revisiones sistematizadas, serían muy útiles para hacer nuevas propuestas a la Secretaría de Salud Federal para que se implementaran nuevas políticas que llegaran incluso hasta los congresos para que estas leyes se corrigieran o se perfeccionaran a fin de proteger a nuestra niñez. Yo vuelvo a felicitarlos a todos, sobre todo por estos programas, y espero que haya más de esto. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, doctor Huerta. Leo una más y luego le doy la palabra al doctor Fernández, porque ya hay varias más. El doctor Hugo González dice, el problema clínico en ocasiones es que algunos niños no tienen lesiones externas. Por eso el clínico debe de revisar fondo de ojo en todo niño que se sospeche síndrome del niño sacudido, en el cual se debe encontrar hemorragias retinianas. Este dato por sí solo es característico del niño sacudido. Igualmente, en ocasiones no hay lesiones externas abdominales ni torácicas y son niños que llegan graves. Hemos observado que estos niños tienen lesiones a órganos internos por compresión. A esto le han llamado síndrome del niño comprimido y tiene tres variedades: comprimido de cráneo, de tórax y de abdomen. Las lesiones son características sin lesiones externas. Llevo más de 30 años viendo este fenómeno y soy catedrático de la Facultad de Medicina de León, Guanajuato. Entonces le doy la palabra al doctor Francisco Fernández y leo otras más. Adelante, doctor Francisco. Buenas noches. Pues realmente estos temas son los que hacen que volteemos la mirada a este tipo de situaciones tan dramáticas y tan graves. Quisiera comentar algunas cosas. En primer lugar, que no siempre hay una historia de maltrato en los padres y como consecuencia de esta se ejerza maltrato contra sus hijos. Es más, en la mayor parte de los casos que atendimos en la clínica de adolescentes, no había esa historia. Y quizás esto son otros los factores que provocan esta situación, no necesariamente que haya sufrido maltrato los padres. Y es muy importante esto porque uno de los mecanismos patológicos que perpetúan el maltrato a través del tiempo o que van a tener secuelas a través del tiempo del maltrato sufrido es la estigmatización. O sea, si nosotros pensamos siempre que todos los padres o todos los generadores de violencia tienen una historia de maltrato, estamos calificando a la familia como una familia violenta y eso no es lo más sano en términos de terapia para el conjunto de la familia, ya sea para el niño, el adolescente, la niña o la familia. O una situación que es sumamente importante para actualizar las cosas, y lo he comentado en otros foros también, es que llegamos tarde, o sea, surge el maltrato y entonces vamos a hacer clínicas de maltrato. Surge la obesidad y entonces vamos a hacer clínicas de obesidad. Surgen las adicciones, vamos a hacer clínicas de atención a las adicciones. Yo creo que esto tiene que llevar una línea muy clara de una atención integral. Y en este momento yo creo que es la situación de proponer la creación de clínicas, pero de violencia de género. ¿Por qué de violencia de género? Porque ahí incluimos violencia familiar, el maltrato, violencia sexual, acoso escolar, violencia en el noviazgo, violencia de pareja. Y si formamos a personal
capacitado para la atención de este tipo de violencias, podríamos lograr una mejor atención integral y quizás propuestas de prevención en la comunidad y a largo plazo. Eso es lo que yo pienso que debería de hacerse. Y por otra parte, me sumo, he escuchado al doctor Héctor Villanueva en varios foros políticos y académicos insistir en la creación de la Defensoría del Niño, de la Niña y del Adolescente. Una experiencia valiosa que tuve en manejar casos de violencia sexual es que siempre nos apoyábamos en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y ellos nombraban a un visitador que acompañaba siempre al niño a todas las diligencias legales a las cuales tenía que presentarse. Y su objetivo era proteger al niño de que no volvieran a victimizarlo y de que no volvieran a evocar situaciones que le hacían daño. Entonces, yo creo que la academia debería de insistir en esta defensoría del niño, niña y del adolescente y en proponer pues clínicas de atención integral a la violencia de género. Ese es el comentario. Muchísimas gracias, doctor Fernández, muy amable. Bueno, aparte de muchas felicitaciones, de excelente plática, nos dice el doctor Ángel Dueñas Ávilus, no es un problema privativo de neoliberalismo, el maltrato infantil es un problema global, independientemente del sistema económico y político. María Elena Cipra Soto nos dice, importante realidad en salud pública, si es necesario visibilizar los casos, enfatizar la educación social. Muchas felicitaciones desde Perú. Y el doctor Héctor Villanueva Cliff, nuestro presidente, dice, en Chihuahua a partir de 1981 trabajamos en la prevención y atención del menor maltratado. Desde el año 2000 se establece oficialmente la clínica del menor maltratado. Tenemos un convenio con el DIF estatal para el reporte y manejo de los menores afectados y su familia. El próximo 4 de septiembre tenemos un seminario en conjunto con la Academia Nacional de Medicina sobre la adversidad en la infancia. El 12 de septiembre en Semesetel presentaremos como academia el simposio sobre violencia y salud mental. Les voy a enviar las invitaciones respectivas. Excelente presentación y quedo a sus órdenes. Buenas noches. Y el 11 de septiembre dice que es lo de Semesatel, el 11. También Ángel Dueñas dice, gracias, doctor Villanueva. Esperamos la invitación. Doctor Villanueva, ¿han observado un avance en resolver el problema del niño con el convenio del DIF estatal? ¿Se logra proteger al niño y la participación de las autoridades correspondientes? Es pregunta. Esa fue para el doctor Villanueva directamente. Si quieres la contesto. Sí, por favor, doctor Villanueva, gracias. No, muchas gracias a ustedes. Sí, realmente se ha logrado. Tenemos un avance importante, aunque no es lo que quisiéramos al 100%, pero cada caso que tenemos nosotros se hace reporte presuntivo. En caso de que se confirme, las autoridades del DIF, de la Procuraduría de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes, acuden, se hace el reporte, el seguimiento por trabajo social y en caso necesario también el reporte para las autoridades respectivas. Como dijeron la mayoría, ¿verdad? Principalmente el doctor Gil, no es fácil porque pues no quieren destapar algo que todos conocemos y que se ha llamado inclusive la cloaca, que es todos los determinantes sociales, políticos y económicos de salud. Y una de las propuestas más importantes consideramos es lo que decía ahorita Paco Fernández, es tener un defensor de los derechos de niñas y adolescentes y en eso estamos trabajando. En este par de seminarios, el 1 al 4 de septiembre, que es en la Academia Nacional de Medicina, en conjunto con nosotros, Academia Mexicana de Pediatría, se va a tratar sobre adversidades en la infancia a partir de las 9 de la mañana. Y el día 11 de septiembre, en el programa Semesatel, que se transmite a todo el país y a Latinoamérica, vamos a trabajar sobre el tema de salud mental y violencia, las raíces en la infancia. Yo les voy a enviar las invitaciones respectivas y los links para que puedan participar. Y con mucho gusto estoy disponible para ustedes. Que tengan muy buenas noches y los felicito. Muchísimas gracias, doctor Villanueva. Pues bueno, se nos fue el tiempo. Doctor Gil, muchísimas gracias por este excelente tema. La presentación fue impecable. Creo que prácticamente todos están contentos con ella. Y bueno, es definitivamente un problema complejo y que requiere de la participación de grupos interprofesionales para la atención de ellos. Y pues hay que hacer algo, ¿verdad? No sé si quiera comentar alguna última cosa.
Pues primero que nada agradecer a todos, agradecer a nuestra academia que seguimos trabajando. Hay mucho que hacer por la salud de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Y pues estamos en esto, en pie de batalla, en pie de lucha. Y lo poquito que podamos avanzar y debemos de consolidarnos como gremio, como punta de lanza, como órgano consultor del gobierno federal. La academia es la punta del iceberg de la pediatría mexicana. Entonces es una obligación de todos nosotros como académicos estar en esto y generar, como muy bien dijo el doctor Fernández, pues hacer clínicas integrales de manejo, el manejo de niños, de niñas y violentados, Violencia de género. todo. Yo creo que ese es lo que tenemos que hacer y desde luego, pues somos nosotros, somos los académicos, somos el grupo selecto de la pediatría mexicana que tenemos que penetrar con nuestros residentes, con nuestros compañeros pediatras, con, con el equipo que tú labores. Yo siempre he dicho, con que tengas un aliado, ya avanzaste. De Claro. ese aliado vamos a tener tres que no van a querer denunciar, pero no importa, con que uno se sume a lo que tú quieres, estamos de gane. Muchísimas gracias de nuevo, doctor. Un último comentario. Dice, el fenómeno del niño maltratado, el doctor Hugo González, se ve en todos los estratos sociales. Hace unos años en el Estado de México, como ejemplo, el caso de la niña Paulette, que le dieron carpetazo. Pues sí, hemos conocido muchos. Pues muchísimas gracias a todos por su presencia. Esperamos que nos sigan acompañando en estas sesiones académicas. Son el último martes de cada mes. La siguiente sesión será el martes 29 de septiembre próximo a las 21 horas. El tema, desarrollo biopsicosocial del adolescente. Los esperamos a todos. De nuevo, gracias, doctor Gil, y gracias a todos ustedes y al doctor Víctor Manuel, que también nos hace favor de estar pendientes de las inscripciones de todos a estas sesiones académicas. Gracias a todos y buenas noches. Buenas Buenas noches, noches a saludos todos. para todos. Saludos desde Puebla. Buenas noches, Buenas gracias. noches. Saludos desde Perú. Saludos. Pues, Víctor, muchísimas gracias, muy bien. Un Buenas tema noches. buenísimo que nos hizo favor de este, presentar el doctor este, a Gil, muy bueno. a invitación de Enrique. Pues a los dos, muchísimas gracias, ¿no? Al doctor Gil y a Enrique por este temazo que creo que causó mucha inquietud en todos y eso es lo que se tiene que lograr. Gracias por seguir con tu apoyo y pues nos veremos dentro de un mes, ¿no? El día Así es, 20. doctor, con gusto. Un abrazo, que estén todos muy bien. Es el 29, es el 30, es 30 de septiembre, ¿verdad? Sí, Parece que sí. martes El 30. Yo dije martes 30. 29, pero 29 es lunes, martes 30. Mandamos la difusión. Mandamos la difusión unos días antes. Sí. Pues gracias a todos Excelente noche para todos. Que estén muy bien. y tengan muy buena noche.